Bienvenidos alumnos a la clase de recursadas de Economía del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Bienvenidos a las recursadas de Economía del Colegio Técnico Olga Bronzovich de Arco. Suscríbete a mi canal, así encontrarás fácilmente nuestras próximas clases y no te olvides de compartir la clase con tus compañeros. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda la evolución del pensamiento económico. Mercantilismo, quimera del oro. Fisiócratas. La riqueza proviene de la naturaleza. Escuela clásica, mercado libre. Adam Smith, mano invisible, división del trabajo y mercado libre. David Ricardo, teoría de la ventaja absoluta y teoría de la ventaja comparativa. Renta diferencial. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda la evolución del pensamiento económico. Economía socialista y comunismo. Karl Heinrich Marx. Materialismo dialéctico, teoría del valor, trabajo, crítica de la economía política y la teoría de la plusvalía. Economía neoclásica. Alfred Marshall. Principios de la economía. Oferta y demanda. Precios de equilibrio. Minimización de costos. El problema que trae la producción de rendimientos de escala crecientes, asociados a la tecnología. León Walras. Enfoque walrasiano. Beneficios de la competencia perfecta. El sistema económico debe entenderse como un todo. Objetivos de la clase. Que el alumno aprenda la ley del goce o del placer, de Hermann Reich Gossen. Que el alumno aprenda la segunda ley de Gossen, cantidad máxima de goce o placer. John Maynard Keynes, teoría general del empleo, el interés y el dinero. Intervención del Estado. Milton Friedman, monetarismo, inflación, economía liberal. Pensamiento mercantilista. El pensamiento mercantilista se da entre los siglos XVII y siglos XVIII y lo que se pensaba era que un país era más rico a medida que ingresara más oro al país. Habían tres formas de conseguir este oro. Una es fomentando las exportaciones, haciendo aumentar la balanza comercial. La balanza comercial es exportaciones menos importaciones. A medida que yo exporto, sí, ingresa oro al país. Entonces el país era cada vez más rico. Otra forma de conseguir oro fue a través de las colonias. Recuerden que en América había mucho oro y bueno, otra forma era llevárselo en los barcos, conquistando lugares y saqueándolos. Y otra forma de conseguir oro era a través de la piratería. Bueno, en el mercantilismo, así como fomentaban las exportaciones, también lo que hacían era restringir las importaciones, siendo así una política proteccionista. La escuela fisiocrática. Los fisiócratas elaboraron una doctrina natural de la vida económica. Se preocuparon especialmente de la circulación, del producto social y de la distribución. Los fisiócratas argumentaban que el principal derecho natural del hombre consistía en el disfrute de los resultados de su trabajo, siempre que tal disfrute pudiera armonizarse con los derechos de los demás. De aquí que los gobiernos no debían interferir en los asuntos económicos más allá del mínimo absolutamente imprescindible, para proteger la vida, la propiedad privada y mantener la libertad de contratación. En este sentido se le atribuye al francés Vincent de Fournoy la famosa frase laissez-faire, laissez-passer, que significa dejar hacer, dejar pasar. Para los fisiócratas,
La agricultura era el único sector genuinamente productivo de la economía capaz de generar un excedente del cual dependía todo lo demás. Por ello, preconizaba la mejora de los sistemas de cultivo. Adam Smith nació en el siglo XVIII, en el año 1723, y murió en 1790. Nació en Escocia. Su padre fue juez y oficial de aduanas. A los 14 años entró en la Universidad de Glasgow y posteriormente se educó en la Universidad de Oxford. Su obra cumbre fue un libro titulado Acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, y es considerada como la Biblia de la economía política. Adam Smith, en su libro Acerca de la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, se preguntaba algunas cuestiones que no estaban alejadas de los fisiócratas y los mercantilistas. ¿De dónde sale la riqueza de una nación? Dos conceptos aparecen como respuestas que repercuten hasta nuestros días. Uno, la división del trabajo como fuente de productividad, y segundo, el papel del mercado. División del trabajo. Adam Smith sostiene que la productividad aumenta a medida que se incrementa la división del trabajo. La productividad, considerada como la capacidad de producir una cierta cantidad de bienes con un conjunto de recursos dados, una cantidad de máquinas, una cantidad de mano de obra y un cierto tiempo, será mayor si el trabajo se divide entre especialistas que cumplan funciones definidas. Smith ilustra esta afirmación analizando la actividad de una fábrica de alfileres. Si en un taller donde se producen alfileres todos los trabajadores realizan todas las actividades, se podrá obtener una cierta cantidad, digamos 1000 alfileres, al cabo de una jornada laboral. En cambio, si cada uno de los obreros se especializa en una determinada función, uno corta el alambre, el otro lo estira, un tercero lo afila y así sucesivamente, al cabo de la jornada terminaríamos produciendo 3000 alfileres. ¿Por qué? Muy sencillo. Cada uno se ha transformado en especialistas de su función. Lo conoce en detalle y puede realizarla mucho más rápido y mejor. Por otra parte, no se pierde el tiempo que un trabajador emplea al pasar de una actividad a otra. A esta división del trabajo, producida en el interior de una fábrica de alfileres, Smith la llamó división técnica del trabajo. Si se demuestra que la división técnica del trabajo permite aumentar la productividad de un establecimiento, esta afirmación puede ser trasladada al conjunto de la economía de una nación, explica Smith. El mercado. Los seres humanos que han producido bienes y servicios, donde se han especializado, no se los ceden a otros por caridad, sino porque esperan obtener un beneficio. No esperamos nuestra cena de la benevolencia del panadero. No apelamos a su misericordia, sino a su interés. El mercado es el lugar donde se intercambian bienes y servicios y donde cada uno consigue lo que efectivamente necesita para su consumo personal. La mano invisible. Cuando uno trata de obtener para sí egoístamente el máximo beneficio de ese intercambio, tratará para ello de producir los mejores bienes y los mejores servicios lo más barato posible para ganarle a sus competidores. Como todos los miembros de la comunidad harán lo mismo, el conjunto de bienes existentes aumentará al máximo del que es capaz. Así, sin que nadie lo decida centralmente a partir de un sinnúmero de decisiones individuales, se obtendrá un máximo u óptimo social. Smith define este funcionamiento como el resultado de la mano invisible del mercado, porque funciona óptimamente, sin que nadie lo guíe. Más aún, Smith, en una crítica despiadada de los mercantilistas, sostiene que cualquier intervención del Estado sobre el mercado, por más
bien intencionada que sea, lo único que consigue es trabar el delicado mecanismo y generar ineficiencias que conducen en definitiva a producir una menor cantidad de bienes para la comunidad. David Ricardo nació en el siglo XVIII, en el año 1772 y murió en el año 1823. Nació en Londres. Fue el hijo de un rico banquero holandés. Desde los 14 años fue formado por su padre como corredor de bolsa. A los 19 años fue desheredado, debido a su elección matrimonial, por lo que empezó a trabajar por su cuenta. Rápidamente hizo una gran fortuna en la Bolsa de Londres. A partir de allí tuvo tiempo para dedicarse al estudio sistemático de la economía política. Cuentan sus biógrafos que tuvo grandes dudas antes de escribir su libro más importante, Principios de la economía política y tributación. David Ricardo es el segundo de los economistas clásicos. Su libro, Principios de la economía política y tributación, vio la luz en 1817. David Ricardo se enfrenta a los primeros conflictos que el crecimiento industrial había traído. Su definición de la economía como la ciencia que se ocupa de la distribución del ingreso entre las clases sociales ya anticipa los conflictos del siglo XIX y el siglo XX. Ricardo debate principalmente sobre cómo se reparte los ingresos entre las clases sociales, específicamente entre tres clases sociales. Los trabajadores perciben salarios, los empresarios obtienen beneficios, los terratenientes se apropian de la renta de la tierra. El problema que le preocupaba a Ricardo se da entre los terratenientes y los empresarios. Ricardo tiene una forma de pensar deductiva y tiene un fuerte debate político. Su principal defensa es de la burguesía industrial. Él defiende a la burguesía industrial que en ese momento estaba en ascenso. Pero había otra clase social, que eran los terratenientes, que estaban vinculadas con la nobleza y el antiguo régimen, que eran como los antiguos ricos. Ricardo abogaba por la derogación de la ley de granos, una ley proteccionista que impedía importar granos de trigo, maíz, desde otros países hacia Inglaterra. Esta disposición favorecía a los dueños de las tierras inglesas, que les permitía alquilarlas a un alto precio aun cuando fuesen poco productivas, y perjudicaba a los empresarios industriales, que por un lado debían pagar altas rentas y por el otro se encontraban con que los precios de los alimentos aumentaban y por lo tanto aumentaban también los salarios que debían abonar. Ricardo desarrolló la defensa de los empresarios. La renta diferencial. Las tres clases sociales, trabajadores, empresarios y terratenientes, reciben su parte de lo producido. Este proceso se denomina distribución del ingreso. Los trabajadores reciben salarios, los empresarios reciben beneficios o ganancias y los terratenientes reciben rentas. Los salarios se estabilizan en el nivel de subsistencia. Esto es importante porque un aumento salarial, si no es compensado con la existencia de mayor cantidad de alimentos, generará la suba del precio de estos. Entonces, la masa de bienes que se podrían comprar con ese nuevo nivel de salarios sería igual a la que se podía adquirir con el nivel anterior. En síntesis, se ha dado una suba de los salarios nominales, pero no de los salarios reales.
Los beneficios van a surgir por la diferencia entre salarios y rentas. Lo central será saber cómo se determina la renta de la tierra percibida por los terratenientes. Ricardo define la palabra renta como aquella parte del producto que se le paga al terrateniente por el uso de las energías originarias e indestructibles del suelo. La diferencia entre la calidad de los suelos determinará la diferencia entre las rentas de los distintos propietarios. Obviamente, el poseedor de tierras más fértiles obtendrá una renta mayor que el propietario de tierras de menor fertilidad. Claro que para esto ocurra, es necesario que esas tierras produzcan. Sintetizando, a medida que tierras menos fértiles sean explotadas, el mayor costo de producir en ellas inducirá a pagar rentas, alquileres más altos en las tierras más fértiles. Ricardo veía esta cuestión relacionada con la dinámica del capitalismo, en el que el crecimiento económico junto con el aumento de la población harían que aumentara la necesidad de alimentos y por lo tanto de más tierras para su cultivo. En consecuencia, la renta cobrada por los terratenientes aumentaría. Los precios de los alimentos, ahora producidos a costos mayores, también se incrementarán. Entonces, para poder mantener el nivel de subsistencia de los trabajadores, se tendrían que aumentar los salarios nominales. Tenemos entonces aumentos de la renta y del nivel de salarios nominales. Evidentemente, lo que descendería sería el beneficio de los empresarios. Esta situación significaría, señalaba Ricardo, una verdadera tragedia, ya que el crecimiento económico y el proyecto liberal de incremento del bienestar a partir del aumento de la riqueza estaba basada en su totalidad en la capacidad de acumulación de capital a partir del beneficio empresario. El empresario era el que ponía la plata para transformar la serie de inventos de la revolución industrial en actividades rentables, como fábricas, máquinas, molinos, trenes. Su capacidad de arriesgar, su dinámica, más el hecho de que los beneficios se obtenían, los reinvertía en una producción cada vez mayor. Convertían a ese empresario, al que después Marx va a llamar burguesía industrial, el eje político y social del progreso económico. Por el contrario, la clase terrateniente representaba política, social y económicamente el atraso, el quedantismo, las posiciones conservadoras. El hecho de que obtuviera sus ingresos, la renta, prácticamente sin trabajar y que la consumiera improductivamente en artículos suntuarios, convertía a este sector un peligro para el proyecto de industrialismo. Ricardo señalaba que el aumento de esta renta diferencial de los terratenientes a costa de las ganancias de los empresarios industriales iba a provocar el estancamiento de la actividad económica, o, usando una expresión de Smith, un estado de melancolía y tristeza. Teoría de las ventajas comparativas en el comercio exterior. Cada país debe especializarse en aquellas producciones en las que tuviera ventajas comparativas, esto es, en la que fuera capaz de producir con un costo relativo menor que otros países. Desde este razonamiento no era lógico que Inglaterra produjera granos y, por lo tanto, que pagara rentas elevadas a los terratenientes locales, si podía importarlos de otros países que la producían a menor costo. Para Ricardo, Inglaterra debía especializarse en aquello que sabía y podía hacer mejor, y a menor costo, la producción industrial. Inglaterra, dice Ricardo, puede encontrarse circunstancias tales que la producción de paños pueda requerir el trabajo de 100 hombres durante un año. Si tratase de producir vino, probablemente necesitaría el trabajo de 120 hombres durante el mismo tiempo. Consecuentemente, Inglaterra prefiere adquirir el vino importándolo a cambio del paño que produce. Portugal probablemente pueda producir su vino con el trabajo de 80 hombres durante un año, mientras que para la producción del paño requiere el trabajo de 90 hombres durante el mismo tiempo. Resulta en consecuencia ventajoso para Portugal exportar vino a cambio de paños. Ese intercambio puede efectuarse aun cuando la mercadería importada se pueda producir en Portugal, mediante una cantidad menor de mano de obra que en Inglaterra. Aun cuando podría producir el paño con el trabajo de 90 hombres,
lo importaría de un país donde se emplee el trabajo de 100 hombres, ya que sería más provechoso para él emplear su capital en la producción de vino, mediante el cual obtendría una cantidad mayor de paños procedentes de Inglaterra, que el que podría producir invirtiendo en la manufactura de paños una parte del capital que ahora dedica a la producción de vino. David Ricardo, Principios de Economía Política y Tributación. Karl Marx nació en el siglo XIX, 1818. Nació en Treveris, Alemania. Estudió filosofía en la Universidad de Bonn, Berlín y Jena. Impedido de dedicarse a la profesión universitaria, se volcó al periodismo. Posteriormente estuvo exiliado en Francia y en Bélgica. En esta época fue que analizó el socialismo y la economía política. En 1848 redactó, junto con su inseparable amigo Friedrich Engels, el Manifiesto del Partido Comunista. En 1851 se radicó en Londres y concurrió casi a diario a la biblioteca del Museo Británico, donde escribió su obra cumbre El Capital. Sus ideas dieron lugar en el último cuarto del siglo XIX y a lo largo de todo el siglo XX a los movimientos políticos conocidos como socialismo y comunismo. La base de la teoría de Marx la constituía su análisis de la historia, que él fundaba en el materialismo dialéctico. La concepción materialista de la historia arranca del principio de que la producción y el intercambio de productos constituyen la base de todo orden social. La validez de esta afirmación descansa en que toda sociedad, entre cuantas han aparecido en la historia, la división en clases está determinada por aquello que se produce, cómo se produce y por la forma en que se intercambia la producción. Según esta concepción, las causas últimas de todos los cambios sociales y de todas las revoluciones políticas hay que buscarlas no en la mente de los hombres, sino en las mutaciones experimentadas por los métodos de producción y de intercambio. La fuerza básica en la historia es, para Marx, la estructura económica de la sociedad. Esto no excluye el impacto de las ideas, sino que sostiene que éstas son un reflejo de la sociedad que las alienta. El objetivo de la obra de Marx era descubrir las leyes del movimiento de la sociedad capitalista. Marx construyó su modelo económico para demostrar cómo el capitalismo explotaba necesariamente a su clase trabajadora y cómo esta explotación conduciría inevitablemente a la destrucción del sistema capitalista. En este esquema, la teoría del valor-trabajo juega un papel importante. Según Marx, el beneficio lo obtiene el capitalista al adquirir una mercancía que puede crear un valor mayor que el de su propia fuerza de trabajo. Marx distingue entre los conceptos de fuerza de trabajo y tiempo de trabajo. La fuerza de trabajo hace referencia a la capacidad del hombre para el trabajo. El tiempo de trabajo es el proceso real y la duración del trabajo. Lo relevante es que, según Marx, el empresario paga al trabajador una cantidad igual al valor de su fuerza de trabajo, pero este pago equivale solo a una parte de la producción diaria del trabajador, y por lo tanto, solo a parte del valor que éste produce. La clave de la explotación en este sistema está en el hecho de que existe una diferencia entre el salario que recibe un trabajador y el valor del producto que produce. Estas diferencias, Marx lo llama la plusvalía. Alfred Marshall nació en el siglo XIX, 1842. Nació en Inglaterra. Su padre fue cajero del Banco de Inglaterra. Alfred Marshall estudió matemáticas y economía en Cambridge. Ocupó puestos académicos a lo largo de toda su vida. Marshall fue hipercrítico con sus propios escritos. De hecho, muchas de sus ideas
las habían elaborado bastante años antes de que aparecieran las primeras ediciones de Principios de Economía, 1890. Fue el fundador de la economía moderna, expuesta mediante representaciones gráficas. Aunque él era un matemático experto, se mostró escéptico en cuanto al valor de las matemáticas para el análisis económico. Fue capaz de realizar una gran síntesis, tratando de combinar lo mejor de la economía clásica con el pensamiento marginalista. La determinación de los precios de mercado se convirtió en el problema fundamental de la economía neoclásica. Para Marshall, el análisis del funcionamiento del sistema de mercado empezaba con el estudio del comportamiento de los productores y de los consumidores, pues es la clave para analizar la determinación de los precios de mercado. Según Marshall, el concepto de demanda como una tabla de relaciones precio-cantidad era crucial para su análisis. Para él, sería necesaria una reducción en el precio para inducir a comprar más. Por otro lado, dado que los consumidores tenían que escoger entre más de un bien y menos de otro para maximizar su utilidad, deberían ajustar sus gastos de tal modo que no fuera posible aumentar su satisfacción mediante una distribución alternativa de esos gastos entre los diferentes bienes. En cualquier caso, la demanda por sí misma solo explicaba una parte de la formación del precio. Tan importantes como ella eran las condiciones en que los productores estaban dispuestos a vender sus bienes y servicios. Desde una perspectiva neoclásica, se creía que las empresas funcionaban bajo condiciones en las cuales los sucesivos incrementos en los costos totales, debido a la producción de unidades adicionales de su producto, eran crecientes. Con los elementos comentados, demanda y oferta, Marshall tenía lo necesario para explicar el precio del mercado. Según él, en el caso de los factores, el precio también se determinaba por la intersección de la oferta y la demanda. Se suponía que los empresarios buscaban racionalmente el máximo beneficio, lo que implica minimizar los costos. Cualquier volumen de producción deseado podría obtenerse con varias combinaciones diferentes de factores productivos, si bien el empresario seleccionaría la combinación de costo más bajo. Para Marshall, los rendimientos de escala creciente asociados con la aplicación de tecnologías avanzadas podrían originar ciertas complicaciones. Las economías de escala implicaban que un pequeño número de grandes productores podía funcionar a costos medios más bajos, produciendo la misma cantidad que un gran número de pequeñas empresas, quedando en entredicho las premisas de un mercado competitivo. Marshall creía que las ventas de cada empresa estaban limitadas al mercado particular, lenta y costosamente adquirido, y aunque la producción pudiese aumentar rápidamente, no ocurriría lo mismo con las ventas. Además, la expansión de la empresa, más allá de sus límites naturales, la expondría también a la competencia de sus rivales. Por ello opinaba que era improbable que las economías de escala representaran un serio desafío para el mantenimiento del orden competitivo. Leon Walras nació en el siglo XIX, en el año 1834. Vivió en Lausana, Suiza. Estudió en la Escuela de Minas, pero fracasó. Quiso ser periodista, aunque tampoco tuvo éxito en varias editoriales donde trabajó. Desde 1859 dedicó todo su esfuerzo a demostrar que la teoría económica podía ser tratada matemáticamente. En el año 1870 ocupó la cátedra de economía en Lausana. Los profesionales
no comprendían ni se sentían atraídos hacia su trabajo matemático, ya que fundamentalmente lo que pretendía era mostrar una manera distinta de enfocar las cosas. En 1909, con motivo de su jubilación, obtuvo abundantes muestras de simpatía y admiración de las que nunca había tenido noticias anteriormente. Las pruebas de reconocimiento que recibió superaron a cuanto hubiera podido esperar. Fue el gran momento de su vida. Walras se ocupó del estudio de la teoría de la terminación de los precios, en un régimen hipotético de libre y perfecta competencia. Pretendía expresar sus descubrimientos en forma de proposiciones matemáticas que diesen a la economía un rango científico comparable al que disfrutaban las ciencias físicas. Estaba interesado en probar que los resultados de la libre competencia eran beneficiosos y ventajosos. Para ello era necesario, por un lado, conocer exactamente cuáles eran estos resultados, y por el otro, precisar las definiciones y las leyes necesarias de un régimen de competencia perfecta. Según Walras, los economistas habían extendido a menudo el principio de la libre competencia más allá de los límites de su verdadera aplicabilidad, lo que probaba que el principio no había sido demostrado. En el esquema walrasiano, la competencia perfecta quedaba representada por una situación en la que los compradores y vendedores se reunían en una subasta masiva, de forma que las condiciones de cada cambio fueran públicamente anunciadas y se diera una oportunidad a los vendedores para bajar sus precios y a los compradores para recibir sus ofertas. Aunque tales condiciones no eran realistas, según Walras, las ventajas de un procedimiento que partiese de casos abstractos y generales eran obvias. Walras pretendía esbozar el modo mediante el cual podría alcanzarse una solución de equilibrio simultáneamente en todos los mercados. En otras palabras, su objetivo era la formulación del proceso mediante el cual podría establecerse un equilibrio general, esto es, aquel proceso que tuviese en cuenta la interrelación de todas las actividades económicas. El enfoque walrasiano del equilibrio competitivo puede presentarse en forma de un sistema de ecuaciones simultáneas, susceptibles de una solución matemática determinada. Este método de análisis, por una parte, destaca la interdependencia entre todos los precios dentro del sistema económico, y por otra, hace desaparecer la distinción entre el enfoque micro y macro de la economía. Las actividades de las familias y de las empresas no pueden entenderse separados unas de otras, ni se las debe considerar segregadas de la economía en su conjunto. Hermann Heinrich Gossen, economista alemán, corrió la suerte de los precursores incomprendidos. Solo escribió un libro en 1854. Prácticamente no logró vender ningún ejemplar. El propio autor, amargado, retiró su libro de circulación. Sin embargo, sus leyes sobre la conducta humana han pasado a ser parte fundamental de la teoría neoclásica. Gossen sostiene que el objeto de toda la conducta humana es lograr el máximo goce o placer. A partir de este supuesto, Gossen define dos leyes del goce o del placer. Primera ley de Gossen. La cantidad de uno y el mismo goce disminuye constantemente a medida que experimentamos dicho goce sin interrupción hasta que se llega a la saciedad. Esto es lo que un economista llama utilidad marginal decreciente. El ejemplo clásico es tratar de pensar cuánto placer nos produce el primer bocado de un alimento, cuánto placer el segundo, cuánto placer el tercero y así sucesivamente. Segunda ley de Gossen. Para obtener la cantidad máxima de goce, un individuo que puede elegir entre muchos, pero no disponer de tiempo suficiente para procurárselos todo plenamente, está obligado, por mucho que difiera la cantidad absoluta de los goces individuales, a procurárselos todos parcialmente, aún antes de que haya terminado el más grande de ellos.
La relación entre ellos tiene que ser tal que, en el momento en que son discontinuados, las cantidades de todos los goces son iguales. Así, con esta definición tan dificultosamente redactada, Gossen nos enseña que es imposible obtener todo el placer posible satisfaciendo todas las necesidades. Y esta es la base del problema económico. Siempre sufrimos alguna escasez. La que cita Gossen es no tener tiempo para disfrutar de todos los placeres hasta el máximo de goce que cada uno puede darnos. Podemos agregarle algo más que es central en economía. No tenemos dinero para comprar todos los bienes que nos producen placer. Para Gossen, entonces, el valor de un bien será mayor si es capaz de proporcionar más goce. Lo contrario del placer es el dolor. Así como el placer define la utilidad de un bien, el dolor define su desutilidad. Es importante señalar que Gossen define el trabajo como dolor. Definir la relación entre una actividad que produce displacer, el trabajo y la posibilidad que éste brinda de obtener bienes que son fuente de placer, se torna entonces una preocupación para la economía. Trabajamos, dicen los neoclásicos, en tanto y en cuanto el dolor que nos causa trabajar es menor que el placer logrado, con los bienes que podremos adquirir con el dinero obtenido por nuestro trabajo. John Maynard Keynes nació en el siglo XIX, en el año 1883, en la Inglaterra victoriana. Su padre, John Neville Keynes, fue un destacado economista y lógico matemático. John estudió en Cambridge y entre sus profesores se encontraba Alfred Marshall. Keynes fue una figura importante en el mundo de los negocios como en la vida académica. Fue el máximo exponente de la delegación del Tesoro británico en la conferencia de paz que siguió a la Primera Guerra Mundial. Y también fue jefe de la comisión de su país para la organización del Fondo Monetario Internacional y del Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo. En el año 1936 publicó su obra cumbre, La Teoría General del Empleo, el Interés y el Dinero. Tomando como base esta obra se edificó el sistema de ideas keynesianas. Los principios fundamentales de la economía keynesiana se pueden resumir en los siguientes puntos. Al estudiar los determinantes inmediatos del ingreso y del empleo, Keynes supuso que existía una importante interrelación entre el ingreso nacional y los niveles de empleos. Los determinantes inmediatos del ingreso y del desempleo son los gastos en consumo e inversión. El gasto público constituye una adición al gasto total, mientras que la imposición se convierte en una reducción de la corriente de ingresos y por lo tanto en una potencial deducción del gasto en consumo e inversión. La situación de pleno empleo es solo un caso especial. El caso más general y característico es el de equilibrio con desempleo. Cuando el gasto de consumo y de inversión resulta ineficiente para mantener el pleno empleo, el Estado debe estar dispuesto a incrementar la corriente de ingresos por medio de gastos financieros por déficit presupuestario. El Estado debería ser la fuente de gasto a la que se acuda como último recurso. El segundo grupo de componentes del sistema keynesiano lo constituyen los determinantes últimos del ingreso y del empleo, o los determinantes del gasto en consumo e inversión. Keynes suponía que el consumo estaba determinado por el volumen del ingreso. Es decir, para cada nivel de ingreso, el gasto en consumo es una proporción dada del ingreso y esta proporción desciende cuando el ingreso se eleva. El nivel de consumo varía con los ingresos, mientras que estos varían a su vez porque cambia la inversión o el gasto público y lo hace de forma multiplicativa. Si la inversión aumenta en 2 millones de pesos, el ingreso se incrementará en un múltiplo de esta cantidad. Keynes defendía que el gasto en inversión estaba determinado por la tasa de interés y la eficacia marginal del capital
o tasa de rendimiento esperado sobre el costo de las nuevas inversiones. La eficacia marginal del capital depende de las expectativas ante los beneficios futuros y del precio de oferta de los activos de capital. La tasa de interés era definida como una recompensa al sacrificio de la liquidez y por eso depende de la preferencia por la liquidez. Esto es el deseo de mantener la riqueza en forma de activos financieros líquidos y de la cantidad de dinero en circulación más depósitos. En suma, las tres influencias psicológicas fundamentales sobre el ingreso y el empleo son la propensión al consumo, el deseo de activos líquidos y la tasa de beneficios esperados de las nuevas inversiones. La tercera tesis fundamental de Keynes es que el sistema de mercado libre o laissez-faire ha quedado anticuado y es el Estado el que debe intervenir activamente para fomentar el pleno empleo, forzando la tasa de interés a la baja, también estimulando la inversión y redistribuyendo el ingreso con el objetivo de aumentar los gastos de consumo. Keynes otorga al Estado un vasto papel para estabilizar la economía en el nivel de pleno empleo. Monetarismo. Milton Friedman. Milton Friedman nació en el siglo XX, en Nueva York, en el año 1912. Estudió en las universidades de Chicago y Columbia. Fue profesor desde 1948 en la Universidad de Chicago, puesto que ha ocupado simultáneamente con diversos cargos en la administración norteamericana y en el Comité Nacional de Recursos. En el año 1976 fue galardonado con el Premio Nobel de Economía por sus estudios en las esferas del análisis del consumo, de la teoría monetaria y de las complejidades de las políticas estabilizadoras de la demanda. Entre sus innumerables obras, cabe destacar las siguientes: un programa de estabilidad monetaria y reforma bancaria, Deusto, 1962. Capitalismo y libertad, Rialp, 1966. Teoría de los precios, Alianza Universidad, 1966. Moneda de desarrollo, Ateneo, 1976. Friedman es el representante más destacado entre los economistas monetaristas. Sostiene que existe una interrelación entre el nivel de circulación del dinero y el grado de inflación. Friedman ha defendido el pleno funcionamiento de los mecanismos automáticos de ajuste, criticando toda intervención en la economía. En el campo monetario, las autoridades deberían limitarse a ejercer un control eficaz sobre la cantidad de dinero, sobre la base exclusivamente de programar una determinada tasa de crecimiento anual del dinero. Esta sería además la única forma de controlar las tensiones inflacionarias. Se ha mostrado como defensor del liberalismo económico, partidario del sistema de libre competencia y contrariamente a la intervención estatal en el sistema económico. Respecto de la lucha contra la inflación, considera que solo la plena libertad de las fuerzas del mercado puede equilibrar la economía y evitar tensiones inflacionarias. Friedman manifiesta su oposición a las ideas y tesis keynesianas, en particular a aquellas que propugnan la intervención del sector público mediante la manipulación de la demanda agregada con objeto de estabilizar la actividad económica. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima clase.